Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda semana de divulgación de la ciencia y la tecnología. Esta semana de divulgación se realiza en colaboración y vinculación con la Facultad de Ingeniería de Mexicali, el programa de Bioingeniero, y la Facultad de Odontología Mexicali en el programa de cirujano dentista. Pues es un esfuerzo por acercar la ciencia a un contexto de divulgación y difusión y también a un contexto de divulgación social, ¿no? De los proyectos que tiene la institución, tanto de nuestros investigadores como de estudiantes de posgrado y también, pues, de algunos estudiantes que ya están en su proceso de egreso del programa de maestría y doctorado en ciencias clínicas odontológicas. El día de hoy, en nuestra segunda semana, tenemos una invitada y tenemos también un grupo de estudiantes de maestría y doctorado que nos van a presentar parte de su proyecto. Vamos a iniciar en esta primera ponencia con nuestra invitada, la doctora Porfiria del Rosario Bustamante de la Cruz. Ella es doctora por el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana en la línea de Educación Intercultural, Estudios Interculturales. Es maestra en Estudios Socioculturales por el Instituto de Investigaciones Culturales Museo y licenciada en Asesoría Psicopedagógica, ambos títulos por la Universidad Autónoma de Baja California. Sus temas de interés, desde los cuales ella ha generado publicaciones científicas, así como también capítulos de libros, son acceso a la educación de la niñez y juventudes migrantes, atención migrante en contexto de movilidad y educación inclusiva e intercultural. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la UABC. Es coordinadora de la Red Internacional de la Niñez, Adolescencia y Juventud Migrante en las Américas, en conjunto con el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Autónoma Nacional de México y la Coordinación para la Igualdad de Género y de la Universidad de Sevilla. La ponencia de la doctora es Acercamiento al estudio con niñeces y adolescencias migrantes. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar la invitación de compartir para nosotros. Es una nueva, una plataforma que nos vamos apenas sumando en el contexto de divulgación de la ciencia y para nosotros también es un gusto tener, abrirnos, ¿no? Porque regularmente nosotros en el área de la salud a veces estamos muy centralizados a lo propio, pero sí tenemos que abrirnos también en este contexto ya de que sea diverso, en este contexto de transdisciplina a otras áreas en las que nosotros también tenemos vinculación. Con el apoyo de la doctora Porfiria, nosotros como facultad, pues hemos tenido ahí un acercamiento también con población y personas de movilidad participando en brigadas odontológicas. Entonces vemos que también podemos tener una participación activa, ¿no? Como profesionistas, también asociado al contexto social en el que nosotros tenemos que involucrarnos porque somos una comunidad que debe de recibir y acoger, ¿no? A las personas de todas las edades que estén en el contexto de movilidad. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Julio. Antes que nada, me gustaría agradecer el espacio y sobre todo la invitación que me realizaste a participar en esta semana de divulgación de la ciencia y la tecnología. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes. La verdad, es la primera vez que me adentro a un área de ese tipo de disciplina, como la odontología. Y esto me lleva, por ejemplo, a pensar los nuevos lineamientos que tiene CONACYT, ¿no? Donde las humanidades ya son tomadas en cuenta como una ciencia y, por tanto, debe haber una retribución social específicamente a grupos vulnerados. ¿Como cuáles? Bueno, como la población migrante o las poblaciones migrantes en general, porque hay diferentes actores que ahorita les voy a compartir, ¿no? Entonces, reitero mi agradecimiento. Y cualquier duda, pregunta, incluso si quieren hacerlo durante mi presentación, con todo gusto los puedo escuchar. Bueno, ya había leído, Julio, el trabajo, el título, Acercamiento al estudio con niñeces y adolescencias migrantes. Cabe mencionar que si bien no voy a hablar en específico de una investigación que ya haya realizado, más bien es el contexto en el cual he estado realizando investigaciones desde el 2013, ¿no? Entonces, ya tengo más de una década, 11 años exactamente, contribuyendo en esa área de conocimiento, específicamente en el área educativa, pero en los últimos años, a partir del 2016,
2017 específicamente, me he adentrado en albergues migrantes. Bueno, igual, antes de entrar como ya de lleno con las niñeces y adolescencias migrantes, me gustaría retomar en un primer momento el concepto de migración, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, vivimos en una ciudad fronteriza como Mexicali, donde la normalización de las movilidades humanas es común, ¿no? Estamos viendo que Mexicali se está convirtiendo en un crisol de identidades. ¿Qué es esto o qué significa esto? Bueno, pues es un punto de encuentro donde cohabitamos diferentes personas de diferentes orígenes, ¿no? Y hay diferentes tipos de migración, la voluntaria, la forzosa, por trabajo, otra que le llaman fuga de cerebros, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo que Mexicali en los últimos años, específicamente después del 2017, no, 2018, que fue la caravana de centroamericanos, empieza a retomar un punto importante en el contexto de las migraciones, ya que antes lo encabezaba Tijuana, ¿no? Entonces Mexicali ya está tomándose en cuenta a partir de la formulación de iniciativas tanto como de políticas públicas como de políticas educativas, dado el incremento de las movilidades humanas, específicamente en ese punto, ¿no? Aquí les comparto una definición muy breve, muy sencilla, sobre en qué consiste la migración. Bueno, es un desplazamiento de personas de un punto A a un punto B, ¿no? Y este movimiento puede ocurrir dentro de un mismo país, a eso se llama migración interna, o entre diferentes países, se llama migración internacional, pero si hay un desplazamiento durante un tiempo prolongado donde se atraviesan varias fronteras, es migración transnacional, ¿no? También existe la migración de retorno, que por ejemplo es lo que pasa específicamente en toda la frontera de México, donde mexicanos migran a Estados Unidos y posteriormente regresan a México. Entonces, estamos viendo que hay un fenómeno muy amplio para poder entender y comprender ese tipo de acción social, como es el acto de migrar, ¿no? En cuanto a los actores sociales, es decir, los sujetos de investigación o cuáles son esas personas específicamente donde se han tomado en cuenta para la migración, para el estudio de la migración, ¿no? Bueno, en un primer momento están los hombres, porque no sé si ustedes se acuerdan o alguno o alguna de ustedes tenga un abuelo o un pariente que haya hecho ese tipo de movilidad del programa Bracero, donde se contrataban a personas de México para trabajar en la pizca en Estados Unidos. Es un programa internacional, México-Estados Unidos, cuyo propósito es que los saberes de la población mexicana llevar ese tipo de conocimientos y los aplicar en las tierras de Estados Unidos. Obviamente, como era un programa, el objetivo era que después regresaran. Sin embargo, las personas empezaron a identificar algunas estrategias para quedarse, ¿no? Entonces, uno de los primeros programas en la migración es el programa Bracero entre México y Estados Unidos, ¿no? Y ahí empieza este tipo de investigaciones dirigidas hacia el estudio únicamente de hombres. Sin embargo, ¿qué estaba pasando? Bueno, las mujeres, amas de casa, se quedaban y posteriormente los papás luego ya no regresaban, entonces las mujeres tenían que migrar, ¿no? Entonces empezó a haber una investigación con perspectiva de género, cuyo objetivo era ver la empleabilidad, así como la sostenibilidad que tenían las mujeres en los hogares, ¿no? Entonces estábamos viendo que ya hombres, mujeres migraban. ¿Y qué pasaba con los hijos que tenían en México? Bueno, pues, y sigue pasando, ¿no? Algunos casos identifican que son las abuelas, las cuidadoras de esta población, de estas niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces estamos viendo que hay niños que se quedan. Sin embargo, a partir del 2010 empieza a haber investigaciones enfocadas específicamente en la migración de niñas, niños y adolescentes. Y hay una bifurcación entre los niñas, niños y adolescentes que viajan con familia y niñas, niños y adolescentes que viajan no acompañados, es decir, no llevan ni un familiar que los acompañe, van solos, ¿no? Y ese tipo de situación empieza a retomar a niñas y niños y adolescentes como actores sociales, es decir, que tienen la capacidad de pensar, que tienen la capacidad de sentir, que tienen la capacidad de tomar decisiones a pesar de una corta edad, ¿no? Y bueno, en los últimos años también
se ha empezado a visibilizar, y es que no es que hayan, más bien, no es que no hayan migrado personas vulneradas, como específicamente qué grupos, las poblaciones indígenas o de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? No es que nunca hayan migrado, sino es que siempre han migrado, sin embargo, no habían sido tomadas en cuenta en las investigaciones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues no les conviene específicamente a las políticas públicas identificar ese tipo de situaciones, ¿no? Y, por ejemplo, específicamente en estos dos grupos, pues obviamente hay diferentes asentamientos. Aquí en Baja California, por ejemplo, un lugar específico es San Quintín, donde no hay comunidad originaria, es decir, no hay población yumana. De las 5 comunidades que hay, como que son los yumanos, que son los Cucapá, Culiquilihuas, Cuals, los Cochimí, que creo que ya murió su lengua, y los Pai Pai. Ellos son originarios de Baja California, sin embargo, en San Quintín se encuentra un alto índice de población de migración interna, específicamente de pueblos originarios, ¿no? Y incluso en Mexicali también, ¿no? Hay asentamientos de purépechas, por ejemplo, de población tzotzil, ¿no? Que obviamente están en condiciones desfavorables, ¿no? Y en situación en la comunidad LGBT, principalmente hay mujeres trans y gays, ¿no? Que salen de sus países de origen específicamente por la violencia que ejerce el país sobre ellos a partir de su situación. Bueno, a partir de ese tipo de conceptos básicos, vamos a ver cuáles son las rutas específicamente de la migración en México, ¿no? Y bueno, ¿y por qué México está tomando tanto posicionamiento? Si bien esa es una cita del 2019, esa cita sigue permaneciendo hasta el 2023 por la Organización Internacional para las Migraciones, donde especifica que Estados Unidos ha sido el principal país de destino. Hasta el 2018, a nivel global, se posicionaba la frontera México-Estados Unidos como primer lugar de alta migración. No estamos viendo que esa dinámica es muy fluctuante. A partir del 2022, el primer lugar lo encabezaba España, ¿no? Entonces estamos viendo que las movilidades también son complejas y dinámicas, ¿no? Y bueno, México se estaba posicionando a partir del 2019 un país de origen, tránsito, de destino y también de retorno. ¿Por qué de retorno? Bueno, específicamente por las políticas antimigratorias, ¿no? Por ejemplo, uno de los presidentes que deportó o donde se identificó un alto índice de deportaciones fue con Obama. Después llega la presidencia xenófoba de Donald Trump, donde la gente tenía miedo y empezó a regresar de manera voluntaria forzosa, o sea, digo voluntaria, porque estaban viendo que la dinámica iba a ser aún peor de lo que ya se era con Obama, ¿no? Entonces empieza a haber un gran retorno hacia México. Y bueno, y es que ese tipo de fenómeno se ha investigado más de 100 años, de acuerdo a Jorge Durán, uno de los investigadores o principales investigadores de la migración, ¿no? Y bueno, aquí estamos viendo cuáles son algunas de las rutas que toman las poblaciones, principalmente centroamericanas, y bueno, de México hacia Estados Unidos. Y aquí están específicamente 3 rutas que ya están demarcadas a nivel nacional por aquellos espacios donde transitan la población migrante, ¿no? Y bueno, cuando se habla de población en tránsito, es que se están desplazando a lo largo y ancho del país, ¿no? Del lado derecho es la frontera noroeste, ubicando a Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo y Reynosa y Matamoros, ¿no? Y bueno, en la ruta de la Ciudad Juárez es el único punto céntrico en el país, y lo vemos así de manera como una recta, es que atraviesa al país. Y en el lado Pacífico, que es donde nos encontramos, bueno, es hacia Agua Prieta, Nogales, San Luis Río Colorado, Mexicali y Tijuana. Y bueno, ese tipo de red también identifica cuáles son las casas del migrante, albergues y comedores en las principales rutas de migración, ¿no? Aquí ustedes, si están interesados en identificar ese tipo de población, la red ODEM, que es la red internacional de casas migrantes, ahí se puede encontrar esta información. Ahora bien,
¿Qué pasa cuando migran las personas, ¿no? Y aquí cabe mencionar, no lo había mencionado en un inicio, que las personas migrantes no se levantan de un día para otro y toman la decisión de migrar, ¿no? Es una serie y un cúmulo de actividades en las cuales se ven sometidas y por lo tanto su única salida viable que ven en ese momento, pues es ir hacia Estados Unidos principalmente, dada la demanda de trabajo y oferta de mano de trabajo barata que ofrece principalmente a países latinoamericanos, ¿no? Y bueno, y la población migrante obviamente no la pasa bien, pasa una serie de afrentas que tienen que ver con la marginación socioeconómica, sistémica, obviamente. ¿Y cuáles son ese tipo de acciones en las cuales se ven sometidos? Pues bueno, la discriminación. ¿Por qué? Por el hecho de ser migrantes, empiezan los prejuicios nacionalistas, principalmente los prejuicios hacia la construcción del migrante, ¿no? Por ejemplo, que son rateros, que son ladrones, que matan. Y por ejemplo, si dicen Centroamérica, estoy seguro que la mayoría, identifican a la Mara Salvatrucha o al Barrio 18, ¿no? Que son este tipo de grupos juveniles en la mayoría que atacan a población más joven y para hacerse parte de esta agrupación, ¿no? Y bueno, la xenofobia, que por ejemplo, básicamente es el odio al migrante o al extranjero específicamente, ¿no? Es decir, no estar de acuerdo a que personas de otros países u orígenes vengan y lleguen a un país de asentamiento, ¿no? Y esto también conlleva identificar al acceso limitado a espacios seguros, como cuáles, como los albergues, ¿no? ¿Por qué? Porque cobran, en la mayoría de algunos estados, cobran piso para poder permanecer en un tiempo determinado en ese estado o en esa ciudad para seguir avanzando, ¿no? Y esto agrava, obviamente, esto agrava la situación en la que viven, ¿no? Están en una situación de pobreza, de desigualdad, son discriminados, y esto también me lleva, por ejemplo, justo en la caravana del 2018, no sé si se acuerdan, pero hubo una mujer, no sé si era de Venezuela, que dijo que ya no quería frijoles, le ofrecieron en un albergue frijoles y dijo que no quería frijoles, que eso lo comen los chenchos. Los chenchos, pues bueno, son los cerditos, ¿no? Entonces, se vino una ola de odio a ese tipo de comentario, pero aquí también hubo una segunda entrevista para conocer la situación de esta mujer. Y bueno, pues es que en esa parte del país los frijoles no se los comen las personas, se los dan a los animales, ¿no? Entonces, obviamente, hay aspectos culturales que también hay que considerar al momento de el trabajo con ese tipo de población migrante, ¿no? ¿Y esto qué provoca? Bueno, pues obviamente entornos hostiles, como el que les acabo de comentar, donde es un reto adicional, donde ejerce una presión emocional, social también a ese tipo de personas migrantes, ¿no? Ahora bien, ya específicamente la migración de niñas, niños y adolescentes, bueno, siempre han migrado, solamente que no han sido tan visibilizados, ¿no? Es decir, cuando empezaron a migrar las primeras mujeres específicamente, pues obviamente en la mayoría de este tipo de trayectorias llevaban consigo a los hijos, pero desde una visión adultocéntrica siempre se habían visto a ese tipo de población, niñas, niños y adolescentes, como una maleta, ¿no? Como un objeto que solamente es jalado a partir de la decisión de los padres, específicamente del actor que lo lleve, ¿no? Y obviamente pasan ciertas inseguridades. Y actualmente, ¿cuál es la cifra más cercana establecida? Porque obviamente identificar el número global total de las poblaciones que migran nunca va a ser, no se va a poder, ¿no? Porque la migración es un fenómeno social dinámico, como se los había comentado hace un momento, pero también muy complejo, ¿no? No sabemos, nadie sabe con exactitud ese tipo de movilidades, ¿no? Pues bueno, la Organización Internacional para las Migraciones identificó que en el 2022 migraron en situación de irregularidad, que es decir, aquellas personas que no cuentan con una documentación para pasar en el país,
que era de 444,439, ¿no? De los cuales 79,000 eran niñas, niños y adolescentes a los que se les inició algún procedimiento administrativo migratorio ante el INM, ¿no? El INM, bueno, es el Instituto Nacional de Migración, es el órgano nacional que identifica las características de esta población. Y obviamente, esos solamente son los que pasaron por un tipo de documentación, pero ¿cuántos miles de niños más no pasan por ese tipo de documentación, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los espacios de identificación en los cuales se han identificado principalmente o con los cuales yo he estado trabajando y también con otros colegas? En un primer lugar, yo ubiqué el contexto escolar, ¿no? Aparte de mi formación como psicopedagoga, bueno, también fue una estrategia, pues, de investigación donde se espera que una escuela sea segura, ¿no? Es decir, una persona que tenga los conocimientos del campo educativo y de la pedagogía, bueno, sepa identificar y abordar ese tipo de problemáticas que viven tanto niñas, niños que siempre han estudiado en México, así como aquellos grupos, ¿no? Que hay en las escuelas. A partir de eso, obviamente, las niñas, los niños, los jóvenes, tipo de asentamientos, ¿no? Por ejemplo, en Mexicali hay una colonia de poblanos, hay esta comunidad purépecha, también está una comunidad tzotzil, que por ejemplo, esa comunidad tzotzil lo trabaja una colega, y específicamente son aquellas mujeres que migran de Chiapas a Mexicali a pedir en los semáforos, ¿no? Entonces estamos hablando también que realizan diferentes tipos de actividades para sobrevivir, ¿no? Y obviamente otro de los espacios donde los he identificado son los albergues, ¿no? Entonces hay una coincidencia del contexto escolar a partir de la ubicación de este tipo de población. Aquí traté de denunciar de manera breve algunos retos para los albergues ante la presencia específicamente de niñas, niños y adolescentes migrantes, ¿no? Primero tiene que ver con la protección y la seguridad. Uno de los primeros puntos es sobre la prevención del abuso y la explotación infantil, que le llaman, o de menores migrantes. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, algunos niños, niñas, adolescentes, pues, son violadas durante el tránsito, o incluso, pues, las mujeres, ¿no? Entonces, estamos hablando que llegar a un lugar, aunque sea por tránsito, no te asegura tu bienestar físico, ¿no? Y bueno, aquí también se habla de la seguridad interna, donde se habla de un ambiente seguro, ¿no? Entonces, llegar a un albergue es conocer como otra casa, ¿no? No sabes los hábitos, no sabes la situación, no sabes qué tipo de actividades hay, ¿no? Y obviamente, si esto lo manejamos a nivel de una niña y un niño o un adolescente, pues obviamente las relaciones son muy diferentes. Un segundo punto que he identificado son los aspectos legales y que tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos son vulnerados, principalmente para esta población por el incumplimiento tanto del Estado para ejercer la seguridad de esta población, ¿no? Y por un lado está la documentación y el estatus legal. En esa parte, pues ya entra la parte jurídica, ¿no? El derecho a, no sé, a que los niños tienen el interés superior del niño, que indica que no pueden ser separados de los padres, ¿no? Ese es uno. Y el otro es la reunificación familiar, ¿no? Un tercer punto tiene que ver con la salud física y mental, por ejemplo, la atención médica. Obviamente, este tipo de aspecto es muy importante. ¿Por qué? Porque los niños cuando caminan mucho, incluso pues las personas que las acompañan, cuidadores, padres o madres, pues obviamente aparecen llagas en los pies, ¿no? Entonces, durante su tránsito tienen que ir descansando y también curándose las llagas que les van saliendo, y obviamente algunos albergues están rebasados de la capacidad que tienen y pues tienen o que asentarse en algunos parques públicos o bien pues donde les caiga la noche, ¿no? Y en esta parte, pues obviamente también se esperaría
que les den apoyo de salud mental, ¿no? Por ejemplo, bienestar psicosocial. Y obviamente hay algunas brigadas, como las había comentado Julio, donde se les hace este tipo de apoyo bucal, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues obviamente cuando una persona migra no lleva a veces, o, la verdad no es algo que ellos lo vean como prioritario, llevar un cepillo de dientes y una pasta. ¿Por qué? Porque pues obviamente su primera necesidad es sobrevivir, ¿no? Otro aspecto, bueno, es el apoyo específicamente psicológico, donde haya programas de recuperación ante ese tipo de situación que están viviendo niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y otro aspecto, que sinceramente es uno de los últimos aspectos que ven las familias durante su tránsito, es la educación. ¿Por qué? Pues, como lo decía en un momento, su primer instinto es sobrevivir, obviamente la educación queda en un último plano, ¿no? Y esto, lo que ofrecen algunos albergues, pues es el acceso a la educación, es decir, el Estado por obligación tiene, bueno, tiene que inscribir a los niños, independientemente de su lugar de origen, a las escuelas. Por ejemplo, si una mamá está en un albergue y lleva a su hijo a una escuela, el director tiene la obligación de recibirlo sin pedir ningún documento, ¿no? Entonces ya la ley lo avala y obviamente aquí hay un reto porque las autoridades educativas no lo ven así y piensan que tienen que llevar incluso el acta de nacimiento o un papel que señale en qué grado escolar se quedó el niño. Sin embargo, puede entrar el niño a la escuela, al final del ciclo sí los padres de familia sí tienen que presentar esa documentación, ¿no? Para certificarle, darle el certificado o certificarle la escolarización del niño o de la niña. Otro tipo de situación, bueno, son las barreras lingüísticas. En cuestiones de países hispanohablantes no hay tanto problema, ¿no? Pero lo que son las comunidades indígenas que hablan otra lengua, pues sí hay una barrera muy importante, ¿no? Y bueno, aquí cabe señalar, por ejemplo, que hablar de migración también, específicamente en esta parte norte, también en su momento habla de quiénes son los migrantes que sí son bien recibidos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando pasó la situación entre Ucrania y estaban llegando muchos rusos y ucranianos aquí en Baja California, los noticieros estaban tundidos, ¿no? De que bienvenidos, compatriotas, o bienvenida comunidad rusa, comunidad ucraniana a este país, ¿no? Entonces estamos hablando, pues, que son aspectos de discriminación, ¿no? Quienes sí, quienes no tienen derecho a migrar. Otro aspecto son los recursos y capacidades. Obviamente, eso tiene que ver con la infraestructura, con el apoyo que tenga el gobierno o incluso hay albergues que no lo tienen, ¿no? Y que sobreviven a partir del apoyo de la comunidad que está alrededor o de los ciudadanos interesados en apoyar en esta población, ¿no? Y otro aspecto, bueno, pues es el financiamiento, ¿no? Cualquier albergue cuenta con luz, con agua y obviamente los encargados ven las formas a partir también de donativos para apoyar a este tipo de población. Otro aspecto es el personal y formación, es decir, la capacitación al personal. Hay personal que no está capacitado. Por ejemplo, uno de los últimos albergues a donde he estado apoyando, la trabajadora social tenía 1 año y obviamente era la primera vez que atendía a población migrante, niñas y niños, y me contaba, es que no sé qué hacer. Nunca pensé en trabajar en un lugar como esos y estoy viendo la manera de qué manera puedo apoyar, ¿no? Porque obviamente las necesidades son muchas. Y eso me lleva a la rotación del personal. Obviamente, hay personas que trabajan por 6 meses, por 1 año, y obviamente se está esperando que vengan otras personas, ya sea por contrato, pero eso habla que no hay un seguimiento, ¿no? Y bueno, otro de los puntos es la integración social y cultural, que tiene que ver con la adaptación cultural y la inclusión social. Esos están ligados porque obviamente se espera que las niñas y los niños se adapten, sean asimilados al contexto donde están residiendo, ¿no?
Y luego está la parte de la coordinación y colaboración, que tiene que ver con el trabajo en conjunto, con tanto del gobierno, con organizaciones internacionales, como por ejemplo la misma Organización Internacional para las Migraciones o la UNICEF, incluso HIAS, que dan ciertos apoyos, ¿no? Por ejemplo, también la Jugarreta o Fútbol Más, que son organizaciones internacionales que tratan de apoyar en ese tipo de espacios, ¿no? Y bueno, finalmente, el intercambio de información, justo es este tipo de actividades, ¿no? Para ver qué entidades podemos apoyar de alguna u otra forma en estos espacios. Bueno, otros espacios que les comentaba son los retos para los sistemas educativos pues, mexicanos, ¿no? Si bien hay retos para los albergues, pues obviamente para el sistema educativo pues son aún más agudos este tipo de situaciones o problemas, ¿no? Uno tiene que ver con la inserción escolar de estudiantes centroamericanos y connacionales con experiencia escolar previa, tanto en Estados Unidos, incluyendo la población indígena, ¿no? Es decir, el sistema educativo no está preparado para adaptar las condiciones a ese tipo de poblaciones, ¿no? Por ejemplo, hay niños que los van pasando de grado, por ejemplo, principalmente niños indígenas que llegan a la ciudad, los van pasando de grado porque pues ya no se pueden reprobar a los niños, pero tampoco se les da un apoyo, ¿no? Entonces estamos hablando de un rezago educativo muy abismal. Y bueno, luego también están los aspectos que afrontan o que enfrentan, que son barreras de tipo administrativo, que tiene que ver con la documentación, como lo mencioné hace un momento, cuestiones lingüísticas y socioeconómicas, ¿no? Esto lo estipula el Programa Binacional de Educación Migrante, que es un programa que nace en 1990 con Tijuana y San Diego. Y bueno, en Baja California está liderando la forma de apoyo de este programa, PROVEM. Sin embargo, si nace en los 90, llega hasta Mexicali en el 2016, donde su servidora junto con otra investigadora de la facultad retomamos unos talleres que ellos estaban haciendo en Tijuana desde hace muchos años y apenas se incorporaron a partir de un pilotaje que hice en algunas escuelas. Ese tipo de talleres, ¿no? Estamos viendo que obviamente el apoyo que hay a nivel federal no llega si no hay personas interesadas o preocupadas en este tipo de fenómenos, ¿no? Y eso provoca obviamente desventajas socioeducativas y culturales para esta población. Y obviamente el sistema educativo ve a este tipo de estudiantes con problemas de adaptación, es decir, ellos se deben de adaptar, y ellos son el problema. Entonces se considera necesario acciones dirigidas para ese tipo de población con perspectiva intercultural e inclusiva, ¿no? Y obviamente también hay una falta de necesidad en relación al seguimiento para fortalecer los conocimientos que adquieren esta población en las escuelas, es decir, en el lugar de residencia, pero también valorar los saberes y conocimientos que traen consigo, ¿no? Y por lo tanto, eso remite al desconocimiento del tema por parte de las autoridades educativas y además del nuevo reto que se está afrontando a nivel nacional, que es la nueva escuela mexicana, ¿no? Estoy revisando los tiempos. Y bueno, aquí les quiero compartir sobre algunas similitudes y diferencias que identifiqué durante mi estudio de doctorado, donde hice una investigación entre México, bueno, Mexicali, Baja California y Flagstaff, Arizona, con poblaciones migrantes, ¿no? Específicamente en secundarias y en preparatorias. Entonces, a partir de diferentes entrevistas narrativas, estuve identificando, hice este cuadro con ese tipo de similitudes y diferencias que ellos mismos identificaron, ¿no? O más bien que los mencionaba. Por ejemplo, en Estados Unidos, se brindaba, ellos mencionaban que se brinda el desayuno y el almuerzo de manera gratuita. En caso contrario de México, pues bueno, estamos acostumbrados a llevar nuestro dinero para pagar los alimentos, ¿no? Otro aspecto es la infraestructura. En las escuelas estadounidenses, pues obviamente se cuenta con una estructura más amplia, cada deporte tiene su propia cancha y en México, pues nada más una cancha para todos los deportes, ¿no? Eso tiene que ver también con las áreas de esparcimiento.
Incluso también ese tipo de reglas, ¿no? Como por ejemplo, poder ir al baño, allá se maneja de manera sin solicitar un permiso, como en México, allá solamente es un hall pass, el niño se levanta, lo toma y se va, ¿no? No tiene que estar interrumpiendo la clase. Otro aspecto que tiene que ver con la cultura escolar, bueno, pues son los honores de la bandera. En México, bueno, dura alrededor de 50 minutos y en Estados Unidos 5, ¿no? Por ejemplo. Otro aspecto es el uso del uniforme en México, en caso contrario en Estados Unidos. En el caso del apoyo docente, pues obviamente hay apoyo en Estados Unidos, pero en México no lo hay. Y esta parte de la cuota de recuperación obligatorias en México, ¿no? Caso contrario en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay programas específicos, por ejemplo, que es la educación adaptada para estudiantes que no tienen un buen rendimiento en el idioma inglés, ¿no? En caso contrario, en México, pues obviamente no hay, solamente hay docentes que imparten inglés, pero incluso los mismos estudiantes que dominan o que el inglés es la lengua materna, dicen que no lo pronuncian bien, ¿no? Y en ambos casos, pues obviamente en esa investigación del 2020, que terminó en el 2021, no había protocolos, ¿no? Bueno, aquí cabe mencionar que a partir del 2023, el gobierno de Alemania con México hicieron una investigación diagnóstico aquí en Baja California, donde promovió el primer protocolo de acción para la atención y recibimiento de niñas, niños y adolescentes migrantes en las escuelas. Y esto también se llevó a cabo en otros estados como Chiapas, Puebla, me parece, y Oaxaca, al parecer, ¿no? Pero entonces apenas están tomando esas iniciativas y obviamente lo lideró la UNICEF. Y bueno, esas son las atenciones escolares en México. El programa binacional de educación migrante que les comentaba, también está el programa de educación básica para niños, niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes, también conocido como PRONIM, que aquí son escuelitas móviles a partir del movimiento de los jornaleros en diferentes estados, ¿no? Y por temporadas. Y el último es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que es el CONAFE, que a pesar de que se esperaría, el objetivo principal es llevar la educación en contextos rurales, obviamente CONAFE también identificó la población migrante y hay albergues que cuentan con este programa y se les da clases, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, aquí menciono algunos aspectos para seguir reflexionando sobre esta temática que hay que revisar y seguir trabajando con los lineamientos de atención y seguimiento escolar para estudiantes con experiencia migratoria. También hay una necesidad de adaptación a la cultura escolar y generar procesos de aprendizaje significativos para esta población. Y también la necesidad de un currículo compartido en el ámbito sociolingüístico, principalmente dirigido a la población indígena, ¿no? Otro aspecto es el reconocimiento a las y los docentes como puente de transferencia de conocimientos, ¿no? Ellos son los que tienen mayor experiencia y mayor cercanía tanto con los padres de familia como con los niños para saber de qué forma apoyar y sobre todo revitalizar la lengua y reivindicar sus orígenes étnicos, ¿no? Otro aspecto es conocer y difundir las políticas educativas y migratorias existentes. Uno de los últimos aspectos es aplicar y construir protocolos escolares situados, es decir, a partir de las necesidades de las zonas escolares, ¿no? Por ejemplo, actualmente estamos haciendo una investigación entre diferentes universidades de Ensenada, no, perdón, de Tijuana, de Mexicali, para identificar a población migrante en primarias, y estamos identificando que en la zona cerca de la frontera o de la Garita, pues obviamente hay niños con mayor población migrante, ¿no? Y bueno, abordar a las niñeces y juventudes o adolescencias provenientes de Centroamérica. También hay una comunidad haitiana muy fuerte que llega a partir del 2017. Y obviamente también hay población rusa, entre otras poblaciones, ¿no? Y bueno, una de las últimas estadísticas compartidas por Proven, pues fueron las siguientes. Por ejemplo, en Mexicali,
de los niveles de educación básica de preescolar, primaria y secundaria se identificaron alrededor de 10,600 niñas, niños y adolescentes. Obviamente Tijuana encabezó este panorama con cerca de 27,000, ¿no? De ahí Mexicali, luego tenemos Ensenada y posteriormente a Rosarito, Tecate y San Quintín. Y bueno, de mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Gracias a ti, doctora. Vamos ahorita, antes de, para seguir continuando, la doctora Ana nos va a apoyar con abriendo pues el segmento de preguntas, ¿no? Ahí donde está el iconito en la parte inferior derecha, que aparece como el iconito de información, el icono donde están las personas, el icono de mensaje. Hay uno que son un icono con un triangulito, un cuadrito y un círculo. Ahí entran ustedes y van a encontrar sección de encuesta y sección de preguntas y respuestas. La doctora va a abrirnos ahorita en el Inter 3 encuestas que están asociadas con la temática, ¿no? Acuérdense que son encuestas para recabar lo que ustedes, el conocimiento, ¿no? No hay buenas ni malas, es para ver en qué contexto ustedes pueden aterrizar, ¿no? La información. Y a más abajito, después de encuestas, dice grabando, abajo dice preguntas y respuestas. Ahí ustedes pueden entrar a hacer su pregunta, e inclusive puede ser una pregunta de forma anónima, ¿no? Esa es para darle un poquito más ahorita de participación a quienes están con nosotros. En este Inter, doctora, creo que les comentaba a un inicio, nosotros como comunidad, ¿no? Como comunidad ontológica, y aquí en la formación que tenemos en la escuela, siempre son los servicios de atención comunitaria. De hecho, gran parte de la formación de nosotros son en servicios comunitarios, tanto aquí en la facultad como saliendo en las unidades móviles. Ya con la vinculación que tuvimos a través de ti con la OIM, pues ya hemos ido a algunas de las ferias. Este próximo sábado vamos a participar en una feria consular, y en ocasiones damos nosotros como por entendido que toda persona tiene la posibilidad, ¿no? de poder ir a una atención odontológica. Y hemos visto, y también lo que hemos platicado con algunos de las personas que son expertos y expertas, es que la prioridad para quienes tienen que dejar su lugar de origen por cualquier situación o contexto es el llegar, por ejemplo, a lo mejor a Estados Unidos, o llegar a otro país u otra ciudad, porque la migración también es interna, en donde su calidad de vida, desde el punto de vista, yo creo que la mayor parte económica, se vea beneficiada, ¿no? Y el contexto de la salud y también la salud oral, pues es algo, pasa a segundo, a tercero o a cuarto término en cuanto a sus prioridades, ¿no? Ha sido para nosotros bien de gran provecho el poder participar en estas jornadas con las mesas de salud, que falta mucho todavía por hacer, porque pues de la parte de la odontología es un trabajo que vamos más asociado, hay que llegar a alcanzar el éxito en la prevención, pero si al participar podemos nosotros quitar un poquito, ¿no? de ese peso que tienen las personas, y más los niños, las niñas, que también la educación es importante para ellos, asociado a la salud oral. Para nosotros se nos abrió también un área de oportunidad con el llevar a la odontología en un contexto social, ¿no? Y tenemos, pues, más o menos va como un año del programa de servicios dentales amigables. Ahorita tú mencionabas, son muchos los grupos que están vulnerados de alguna otra manera, ¿no? La población migrante, la comunidad LGBTQ+, mujeres y niñas que sufren o han sufrido de violencia. Y también nosotros necesitamos formar parte, ¿no? de ese vínculo de trabajo, pero sobre todo nos hemos dado cuenta que necesitamos también familiarizarnos, ¿no? Educarnos, sensibilizarnos también en cómo podemos participar, ¿no? Aquí hay una pregunta, y la primera pregunta es anónima, y dice: ¿cómo podría mejorar la atención en salud oral? No, ¿cómo podría la atención en salud oral contribuir a la calidad de vida de una comunidad? Me imagino que aquí sería más como en una comunidad migrante. ¿Cómo, no sé si dentro de tu experiencia has visto el que haya una atención en salud, que haya alguna mejoría en ese contexto que tiene la persona en movilidad? Pues sí, por ejemplo, antes de conocerte a ti, Julio,
hubo una alumna en un programa que traigo de servicio social profesional que se llama Diversitodos. Así que bueno, a partir de ahí nace un programa que se llama Comunidad Educativa en Movimiento, que es brindar el aprendizaje en diferentes espacios con población vulnerada, ¿no? Y específicamente estamos trabajando con población migrante. Hubo un estudiante que estaba trabajando de asistente dental y el médico le regaló a los niños los kits, ¿no? Dentales. Entonces los niños felices, ahí viene, ya puedo lavar los dientes, mami, ¿no? Y lavándose los dientes, después comían un dulce, se lavaban los dientes, o comían algo, se lavaban los dientes, ¿no? Y decían, no, mira, yo ahora sí tengo los dientes blancos, pues obviamente por la suciedad que tenían, ¿no? De que pues no es un hábito la limpieza o higiene personal, incluyendo la parte oral, pero sí, o sea, los niños ven esta parte de la limpieza como una calidad de vida, ¿no? Limpieza sinónimo de calidad de vida, y eso también mejora la autoestima de los niños, el aspecto como se ven, y obviamente la forma en cómo se ríen también expresa ese tipo de seguridad que tienen, ¿no? Hay niños, incluso madres, que se tapan al reírse, ¿no? Cuando hacemos actividades, porque obviamente no se sienten seguros con su aspecto físico, y obviamente por el oral, ¿no? También tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo podemos apoyar a los migrantes que transitan por Mexicali? Pues hay muchas formas, y las donaciones, por ejemplo, luego las facultades hacen jornadas obligadas también de apoyo, ¿no? Ya sea para alimentos no perecederos, incluyendo cuestiones de limpieza como cepillos, pasta, jabón, incluso hasta gel piden alguna población, y obviamente ropa. Si ustedes tienen algo, pueden acudir directamente a los albergues en Mexicali, y pues ahí con mucho gusto siempre andan recibiendo, ¿no? Tenemos también una pregunta de Yohara Montserrat que dice, ¿cómo pueden las comunidades y las organizaciones colaborar para apoyar a los migrantes y reducir la presión emocional? Pues hay diferentes programas que hacen las universidades, como lo comentaba hace un momento, y es llegar a los espacios, a los albergues, y ofrecer este tipo de servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay organizaciones internacionales y luego se empalman los apoyos, ¿no? Eso es bueno, pero obviamente pues esos apoyos internacionales no son permanentes, ¿no? Mientras que los programas que ofrecen algunas instancias académicas o profesores de la UABC o de otras universidades privadas principalmente, pues son más fijas, más permanentes, ¿no? Entonces, si tienen algún proyecto o programa dirigido a esto, igual también con gusto puedo ver la manera de asesorarlos, ¿no? Porque también es importante conocer cómo llegar con los niños, qué se puede hacer y qué no se puede hacer por cuestiones éticas, ¿no? Tenemos también otra que dice, ¿cuáles son algunos de los desafíos que enfrentan los niños y niñas migrantes en términos al acceso a la educación? Pues que los padres no los llevan, y ya sea porque los padres tienen miedo, o que tengan miedo de llevarlos y que reciban algún tipo de violencia por ser discriminados, y la otra es que cuando los llevan, los niños son discriminados. Entonces es como esa es la parte más fuerte, por decirlo de alguna manera, porque si llega el gobierno, específicamente un apoyo para la inscripción de esta población en las escuelas, pero pues obviamente no se le puede obligar a los padres, aunque sí es su obligación, llevarlos a la escuela, ¿no? Y aquí también, a lo mejor también pensando en, no sé, en adolescentes, bueno, inclusive los niños, niñas, adolescentes y personas adultas que al migrar no tienen documentación. Entonces, por ejemplo, a lo mejor para las escuelas necesitan acta de nacimiento, un adulto, inclusive, pues aquí les piden alguna identificación. ¿Qué sucede en esos casos? Pues ya no es necesario, ya Ok. no es necesario la documentación, es Ok. decir, pues los padres pueden llegar sin ningún documento, y la autoridad educativa no tiene por qué exigir incluso la condición regular o irregular, ¿no? Entonces ya obviamente aquí ya entra derechos humanos, o incluso el mismo PROVEN, que siempre ha apoyado para inscribir a ese tipo de población, pero sí ya incluso es un derecho internacional, independientemente del niño de donde venga. Cuando llegue a México o a cualquier otro país, tiene derecho al acceso a la educación. Tenemos otra pregunta de Kenia y dice, ¿cómo pueden los odontólogos superar las barreras lingüísticas y culturales al atender pacientes migrantes? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Pues creo que
programas de concientización y sensibilización sobre este tipo de apoyos es importante, ¿no? En lo personal, yo doy capacitaciones, pero a los alumnos, para que conozcan las dinámicas en las que vienen, incluso algún tipo de dinámicas de grupos para que ellos vean cómo trabajar con los niños y los adolescentes, ¿no? Tenemos otra también que dice si es mejor ayudar de forma directa a los migrantes o acercarnos a alguna institución. Es más seguro con una institución, Okay. porque también más si somos mujeres, luego también nos pueden llegar a violentar, ¿no? Porque Okay. hay de todos, hay migrantes que pues sí tienen buenos valores, otros que no tantos, entonces es mejor ir directamente a los espacios. Luego tenemos otra que dice cuáles son algunas estrategias para apoyar la inclusión de los niños y las niñas migrantes al sistema educativo. Pues hay políticas, ¿no? Que ya lo avalan, pero ahora sí que la práctica docente es importantísima, que ellos sean conscientes del tipo de alumnos que hay en las escuelas, ¿no? Incluso Sí, en la UABC. así es, porque de hecho, inclusive, pues es que siempre hemos escuchado, ¿no? Nuestra ciudad se forjó por migrantes, entonces es algo familiar. En ocasiones, obviamente, hay cierto, no sé, me imagino a lo mejor el temor por lo que dices a la violencia que hay en nuestro país y ver a personas que su forma de hablar es distinta, a lo mejor su forma de vestir también. No sé, alguna vez me tocó alguna experiencia que teníamos en un programa de vinculación con servicio social de una persona que llegó a solicitar atención y pues se la negaron en ese sector privado por la apariencia. Entonces también es ver pues que son personas, a lo mejor ya sí son adultos que están en un día a día buscando cómo salir adelante. O sea, el calor aquí es tan extremo que en ocasiones también pues se juzga por la apariencia física que tienen, ¿no? Entonces finalmente es formar una comunidad, ¿no? Porque al final pues es una comunidad que puede estar de un tránsito temporal, más, menos meses, ya de manera ya definitiva, pero es lo importante el buscar pues esas estrategias para incorporarlo, ¿no? Y el escuchar inclusión realmente es abonar y sumarnos a esas estrategias. No vamos a ser pues expertos, ¿verdad? Por eso hay expertos como ustedes que trabajan específicamente con esta temática, pero sí desde nuestra trinchera, tal vez como lo que comentabas ahorita de ese estudiante que trabaja en el consultorio, es parte de esa retribución social que al final cada uno de nosotros que estudiamos en una escuela que se nos brindó en una educación, en este caso una escuela privada con un recurso de los impuestos del resto de la población, es retribuir realmente a una necesidad, pues ahorita es una necesidad pues real que hay, ¿no? ¿Alguna institución en especial o a lo mejor contigo en el grupo de trabajo ahí en la facultad en el que nosotros, por ejemplo, están tanto estudiantes de licenciatura, posgrado y profesores investigadores, también dándole como que esa dirección a que podemos hacer investigación juntos, ¿no? ¿Hay alguna manera, alguna forma en la que podamos nosotros acercarnos y ver cómo podemos participar desde el punto de vista de la investigación que realizan ustedes y también a lo mejor ya de manera más particular o personal para apoyar directamente a alguna institución? Pues igual las redes, ¿no? Ahora sí que este tipo de espacios como lo virtual o igual presencial, de armar redes y los programas, por ejemplo, CICASPI, ¿no? Que luego trae ese tipo de convocatorias para hacer investigaciones y nosotros como investigadores podemos sumar a estudiantes para participar, ¿no? Creo que ahí pudiera ser una buena iniciativa transdisciplinar para ese tipo de trabajo. Por ejemplo, en pedagogía tuvimos una colaboración con veterinarias, ¿no? Entonces, ahí de una u otra forma se ve el camino para poder forjar una investigación tomando en cuenta estas disciplinas y obviamente el objeto de investigación. Entonces, igual habría que revisar cuáles son las áreas de investigación que tiene odontologías y cuáles son las áreas de investigación que tienen los cuerpos académicos en pedagogía, ¿no? Así es. Bueno, doctora, pues muchas gracias, la verdad, por estar con nosotros y también pues, aunque ya es un tema que es muy conocido porque vivimos aquí en una comunidad migrante, pero pues llevarnos también esa perspectiva, ¿no? Y dejar de manera ya personal y profesional, pues también esa inquietud de ver cómo podemos nosotros sumarnos de alguna manera, ¿no? Pensando en que finalmente es
humanitario, pues es el simple hecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque al final, independientemente de dónde vengamos, pues somos personas, ¿no? Y tenemos el mismo derecho ante las mismas necesidades, independientemente del contexto en el que estemos. Gracias, doctora. La verdad, vamos nosotros empezando con esta parte de divulgación, pero sí te agradecemos por sumarte a estos esfuerzos de traerlos para acá a nuestra facultad, estas actividades. Con gusto. Muchas gracias. No, a ti, doctora, muchas gracias. Que tengas buena tarde. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego. Y nosotros pues vamos ahorita a continuar. Tenemos la encuesta, ¿no? Ahorita están las encuestas, en lo que seguimos la actividad. Van a estar abiertas, esas encuestas cierran para posteriormente poder activar las siguientes. Vamos a pasar ahorita con los estudiantes, el grupo de estudiantes que nos van a presentar. Vamos a iniciar, tenemos tanto tesistas de maestría como también estudiantes de doctorado y ya estudiantes de la maestría en ciencias clínicas odontológicas. Iniciamos con Ana Luisa Vázquez Romero. Te voy a incorporarte como coorganizadora, Ana Luisa, para que puedas compartir tu pantalla. Ana Luisa es tesista de la maestría en ciencias clínicas odontológicas. Ella está ya en proceso de finalización de su proyecto para alcanzar el grado de maestría en ciencias clínicas odontológicas. Ella nos va a hablar sobre su proyecto, que es evaluación de la actividad antibacteriana de probióticos lactobacillus SCP contra Enterococcus fecales. Este es un estudio in vitro. Entonces vamos a pasar, ¿no? Con la presentación de Analisa. Nos presenta una parte de su proyecto y vamos a aterrizar pues al contexto, ¿no? Que tenemos de divulgación social de la ciencia. Entonces, Analisa, no sé si tengas oportunidad de compartir la pantalla para ver que sea posible, ¿no? Que la ejecución de ese mando. Posteriormente vamos a seguir con Edith Hernández, vamos a pasar después con Manuel Alejandro Chavarría y finalizamos con Evelyn Olivia. Tenemos ya la pantalla, sí, ya se ve la pantalla, entonces sería nada más el que nos las compartas tu pantalla completa para poder observar el contenido. Nada más que tu micrófono está apagado. Sí, ya la pantalla ya se está presentando, nada más dice ahí seleccionar la pantalla o hay que poner el comando de pantalla completa. No sé si en lo que Ana Luisa checa lo de su micrófono, podemos continuar con la siguiente presentación para ir avanzando en el tiempo, ¿no? Sería Edith. También apareces ya como coorganizadora por si tienes ya lista ahí la presentación en lo que ahorita checamos la pantalla de Ana Luisa. Buenas tardes, ¿sí está bien? Sí, entonces si quiere, seguimos con usted y ahorita para que analicen, yo creo que a lo mejor Analisa tienes que entrar y salir para activar micrófono.
Ok, listo. Entonces, si gusta compartirnos la pantalla, el proyecto de... Vamos, déjeme una hora aquí. Tenemos ahorita la siguiente presentación y tengo aquí la... oh. Listo, ya tenemos pantalla completa. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Adelante. La voy a mover nomás para ver si camina. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por invitarme a participar en este foro. Ha estado muy interesante todo lo que me ha tocado escuchar desde la semana pasada. Mi nombre es Edith Hernández Obies. Actualmente soy estudiante del doctorado en Ciencias Clínicas Odontológicas de la Facultad de Odontología de Mexicali, aquí de la UABC. Y mi proyecto de investigación se titula Obtención de postes anatómicos por impresión 3D bajo los lineamientos biomecánicos de retención y resistencia. Mi director es el doctor Julio César Flores Preciado. Pues primeramente los pondré un poquito en contexto para quienes no están familiarizados con este tema de la odontología. Primeramente entender que los dientes están conformados por dos estructuras principales, una que sería la corona del diente, que es la parte que queda expuesta a la cavidad oral, la que alcanzamos a ver después de la encía, ¿no? Y luego la estructura radicular o la raíz, que es la que está anclada en el hueso del maxilar o la mandíbula. Dentro se encuentra el nervio del diente, que es la parte que le da la vitalidad a los dientes, que conocemos como pulpa dental, y que en el caso de alguna caries importante o alguna fractura, pues puede verse dañado. Entonces eso nos genera la necesidad de en ocasiones retirar este tejido nervioso, esta pulpa, lo que conocemos como el tratamiento de conductos o endodoncia. Estos conductos radiculares se tienen que rellenar para que no queden pues vacíos y frágiles. Se rellenan con algún material de obturación para posteriormente poder reconstruir o restaurar la parte de la corona para que este diente entre en función de nuevo, ¿no? Em, Muchas veces los dientes que tienen daño en la pulpa y que requiere extirparse, no necesariamente tienen una destrucción como la que se muestra en estas imágenes. Cuando sucede algo como estos ejemplos, pues resulta un poco complicado o bastante complicado restaurarnos, ¿no? Rehabilitarlos y devolverles esa anatomía para que sea funcional. Entonces requerimos una retención intrarradicular, es decir, nuestra restauración va a venir desde la parte interna de la raíz, como una especie de cimiento. Para esto, actualmente lo que más se utiliza para este tipo de retención son los postes prefabricados. Estos los venden de distintos tamaños, diámetros, longitudes, materiales, formas. Aquí se observan unos cilíndricos, unos cónicos, de manera que estos son insertados en el interior de la raíz, donde previamente se extirpó el nervio. Una porción del poste queda dentro del conducto radicular, son adheridos con sistemas cementantes y alrededor de la parte externa que queda del poste, pues se hace una especie de reconstrucción para formar lo que nosotros en odontología conocemos como muñón dentario o muñón coronario, que es como esta estructura que nosotros añadimos al remanente que nos quedaba del tejido para sobre eso poder colocar nuestra restauración y que el diente de nuevo pueda entrar en función, ¿no? Entonces los dientes, dependiendo de la posición que tienen en el arco, en la arcada, pues tienen distintas angulaciones que cuando el paciente los pone a trabajar durante la masticación, pues las cargas que reciben pues vienen de diferentes direcciones y de diferentes, ¿cómo se dice?, intensidad, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando tenemos dientes destruidos, como se ve en esta imagen, pues tenemos forma de hacer una reconstrucción sujetada desde el interior de la raíz para después colocar nuestras restauraciones
En este caso, esto lo conocemos como una corona completa, que puede ser pues ya de un material cerámico, etcétera, ¿no? Y para poder devolver tanto la función como la estética de esos dientes. El problema reside cuando tenemos conductos muy amplios, que puede ser producto de alguna instrumentación excesiva cuando se está trabajando la endodoncia, cuando se está extirpando el tejido nervioso y a veces resulta un poquito, se talla un poquito de más el interior del conducto, o cuando se está preparando ese conducto para recibir el poste. A veces, pues, puede ser una situación de instrumentación, como también muchas veces es la propia anatomía dental. Aquí les muestro 2 radiografías. La primera, la de arriba, es la radiografía, pues, convencional que todos utilizamos en nuestra consulta cuando queremos hacer algún diagnóstico. Es una imagen bidimensional y la única manera en que podemos observar los dientes es con una vista frontal. Y se ven los conductos, que es esta zona más oscura al centro del diente, y, pues, vemos un diámetro pequeñito, ¿no? Pero cuando los vemos de lado, estos son exactamente los mismos dientes y se observa, pues, que para nada, ¿no? El conducto es totalmente ovalado, son conductos de formas irregulares. Entonces, los postes que venden, pues, en esta radiografía se ven bastante bien, como esta que vemos acá abajo, que sería la condición ideal, ¿no? De que el poste quede totalmente adaptado a las paredes del conducto. Pero si ya viéramos nosotros y pudiéramos ver este tipo de imágenes con una radiografía simple en el consultorio, pues nos diéramos cuenta que realmente le queda grande el conducto, ¿no? Entonces, esta situación de conductos ovoides, conductos amplios, no nada más es por cuestiones de daño en la estructura o de alguna situación de sobreinstrumentación, sino puede ser simplemente la propia anatomía. Y entonces estos postes, por más anchos que los adquiramos, pues muchas veces no logran esa adaptación íntima, entonces nos vemos obligados a rellenar esos espacios con el cemento. Este agente cementante, pues, normalmente, pues, no están diseñados para hacer una capa gruesa, ¿no? Entonces, fracasa la restauración porque el cemento no se comporta como uno esperaría, y es común encontrar este tipo de situaciones, ¿no? Donde aquí se observa esta línea un poco más blanca, más intensa, que viene siendo el poste, muy bien adaptado en esta zona, pero aquí ya se empieza a abrir el conducto y entonces observamos lo que es el cemento, que se ve radiográficamente como con otra intensidad, y esto es lo que encontramos: burbujas, espacios vacíos, defectos en la capa gruesa del cemento y, pues, como son materiales, como plásticos, pues sufren contracción, sufren grietas y cuando el diente entra en función, pues suele pasar los fracasos, ¿no? Ya sea que se desaloje completamente o que se fracture, ¿no? Entonces, por muchos años siempre, como en todas las áreas, ¿no? Vemos un problema y tratamos de buscar solución. Entonces se han desarrollado N cantidad de estrategias restaurativas para poder compensar esos espacios vacíos. Entre ellas, pues puede ser el desarrollo de cementos que tengan mejores propiedades mecánicas, el uso de postes accesorios para colocar en esos espacios vacíos y rellenarlos y que la capa de cemento no sea tan gruesa. Y, por ejemplo, estas imágenes de abajo, que es la técnica del poste anatómico porque es un poste que va a ser fabricado justo a la medida del conducto. Aquí se usa un poste prefabricado que se cubre con una resina, se inserta en el conducto que ya fue preparado para como copiar la anatomía interna, y ya que endurece, se retira, se prepara, se acondiciona y se cementa. Ya se utiliza un agente cementante, pero el poste, pues, ya queda como más ajustadito a la anatomía, y entonces ahora sí el agente cementante va a tener una capa delgadita y eso nos va a ayudar a la retención y a que funcione mejor. En todas estas estrategias, sigue existiendo el problema de que se están combinando materiales de propiedades diferentes. Entonces, en el caso del poste anatómico, parece ser el que nos proporciona el mejor resultado en términos de retención, en términos de adaptación, en términos de que el cemento va a funcionar, pues, como está diseñado para funcionar, con una capa muy finita.
Sin embargo, estamos hablando de 2 materiales, que es el poste prefabricado y luego la resina que lo recubre, y suele haber también fallas mm, ¿cómo se dice?, de defectos de unión en la interfaz entre el poste y la resina. Entonces, partiendo de esta premisa de que, este poste nos va a ofrecer, a pesar de estas fallas en la interfase de los materiales con los que se fabrica, nos ofrece una mejor retención dentro del conducto y un mejor comportamiento del agente cementante. El objetivo de esta investigación, pues, es el obtener un poste anatómico para que nos permita restaurar este tipo de conductos amplios, pero utilizando un flujo digital y fabricando el poste por impresión 3D. Esto nos daría un poste de un solo material, sin ninguna combinación de materiales, y pues lo que buscamos es que cumpla los requisitos tanto de retención como de resistencia. No nada más es que se quede en su lugar, sino que el paciente pueda usar el diente, ¿no? Que pueda masticar y que el poste mantenga su posición dentro del conducto radicular. Entonces, los objetivos específicos, pues primeramente es optimizar el protocolo del flujo digital para el diseño digital y la impresión 3D del poste. Ya existe un protocolo digital, estos sistemas ya se utilizan para la fabricación de otro tipo de restauraciones, pero básicamente son restauraciones que se colocan en la corona de los dientes. Aquí estamos hablando de la parte intrarradicular de los dientes. Entonces, aquí pues vamos a buscar desarrollar un protocolo para poder trabajarlo, ¿no? Ya una vez obtenidos nuestros postes, evaluar la densidad interna, que no haya espacios vacíos, que sea efectivamente un material de un solo bloque. Por supuesto, la adaptación de estos postes a la superficie interna del conducto y pues medir lo que serían la resistencia, ¿no? La resistencia a las diferentes cargas que reciben los dientes con sus distintas, ¿cómo se dice?, intensidad y direcciones, ¿no? Esto lo haríamos comparando nuestros postes por impresión 3D con los postes anatómicos de la técnica que les comenté ahorita, que es la técnica del poste de fibra de vidrio recubierto con resina compuesta. Entonces, se trata de un estudio experimental in vitro que vamos a desarrollar en dientes permanentes extraídos que han sido donados voluntariamente. Y se busca que se trabaje principalmente con dientes premolares. Ahorita todavía estamos trabajando en la posibilidad de utilizar una muestra mayor y utilizar diferentes tipos de dientes, pues para tratar de compararlo con las distintas anatomías y las distintas cargas, ¿no?, que se reciben durante la función de la masticación. Se desarrollará en conjunto en el Departamento de Imagenología de la Policlínica de Especialidades de la Facultad de Odontología, con el Laboratorio de Investigación en Ingeniería de Procesos y Manufactura de la Facultad de Ciencia y Tecnología del Valle de Las Palmas y con el Laboratorio de Ingeniería de Tejidos y Biomateriales de la Facultad de Ingeniería de aquí de la UABC. Pues como impacto científico, pues es básicamente el desarrollo metodológico de la investigación. Ahí lo que se busca es el promover el trabajo interdisciplinario entre la odontología con otras áreas del conocimiento, como son la ingeniería, la bioingeniería, el diseño, la ciencia de los materiales, cómo pues utilizando esta tecnología, ¿no? Todos estos equipos digitales, pues no los inventaron los dentistas. Los que los manejan con los ojos cerrados, pues son estas personas que comento de las distintas especialidades y nosotros vamos a aportar el conocimiento de la odontología, pero pues tratando de hacer este equipo, ¿no? Actualmente ya se utilizan los escáneres intraorales para empezar con esto, lo que sería lo que llamamos la obtención de imágenes, para después pasar al diseño digital. En este caso, como estamos hablando de la parte interna de la raíz, es un poquito complicado trabajarlo con el escáner, entonces optamos por utilizar la tomografía computarizada de haz cónico, por las siglas en inglés la conocemos como CBCT, que es el Cone Beam Computed Tomography. Entonces, esta es la que utilizaríamos para la obtención de las imágenes. Aquí se ven algunos ejemplos de cómo se observan nuestros dientes
que ya fueron instrumentados para aquí en estas zonas radiculares colocar los postes, ¿no? Y de ahí sacar las imágenes para pasarlas a los programas de diseño, ¿no? Que existen ya distintos en el mercado, algunos gratuitos, algunos un poquito complicados de utilizar, otros la verdad son bastante amigables, sobre todo para uno que no se dedica a nada de este tipo de la tecnología. Entonces, toda esta información que nos arroja la tomografía es trasladada a estos programas y de ahí pues ya se trabaja con el diente en cuestión para pasar a lo que es el diseño, ¿no? Esta tecnología del CAD-CAM, que ya pues es bien conocida en otras áreas, que es el diseño asistido por computadora y la fabricación asistida por computadora. Entonces, esto es lo que vamos nosotros a aplicar en este proyecto, ¿no? Entonces, una vez teniendo el diseño, pasamos al proceso de fabricación, que en este caso optamos por trabajar con la impresión 3D. Y pues ya obteniendo nuestros postes, pues como les comento, estamos viendo de qué manera vamos a hacerlo nuestras pruebas de resistencia, porque pues en la cavidad oral se reciben distintos tipos de cargas, entonces, y también dependen mucho del tipo de diente que es, del grupo de diente que sea, de si es en la arcada superior, en la arcada inferior. Entonces, buscaremos también seguir con este modelo digital y trabajar simulación digital para ver cómo se comportarían nuestros postes comparados con el poste convencional de fibra de vidrio reforzado con resina. Como el impacto social, pues básicamente es pues la posibilidad de poder obtener una restauración hecha a la medida del diente, ¿no? Esto en automático ya nos está generando una atención personalizada, centrada en nuestro paciente. Nosotros como miembros del medio del gremio de la salud, ¿no? Estamos obligados y debemos estar conscientes de que estamos tratando con personas, con seres, con individuos, y como individuos, pues cada quien tiene sus características muy particulares y los dientes no están exentos de ello, ¿no? Entonces, a lo mejor un poste de tal tamaño, pues no le va a ajustar igual a todos nuestros pacientes. De esta manera, pues tenemos una atención un poquito más personal y pues aprovechando toda esta tecnología que tenemos ahorita al alcance, que también pues podamos nosotros, que ya tiene mucho tiempo utilizándose en el área de la salud, en otras áreas, pero pues ya nos toca a nosotros también en la odontología, pues aprovecharla, ¿no? Y hacerla un poquito más versátil, ¿no? Para nuestras necesidades en la práctica privada y pues en las instituciones de salud. Yo entiendo que se escucha, dices, pues son equipos caros, lo son, eh, pero bueno, yo lo que siempre he dicho, yo siempre lo comparo con los celulares, ¿no? O con las televisiones, las Smart TV y estos celulares de alta gama que le dicen, yo me acuerdo en un momento era muy complicado que tuviera alguien un teléfono celular, no cualquiera tenía acceso, ahora cada vez se va haciendo más accesible todos estos equipos, entonces esta foto me gusta mucho porque ahí se resume, ¿no? O sea, nosotros, yo veo este proyecto como, como a futuro, ¿no? A lo mejor ahorita que hablábamos de la gente que no tiene el acceso a la salud, que no tiene el acceso a la prevención y a veces pues no tienen acceso a un tratamiento así de sofisticado como quizás se pueda escuchar pero yo sé que, pues esto ahí va, ahí se puede ver lo que conocemos como el Share Site Dentistry, que es, no tienes que mandar nada afuera, todo lo puedes hacer tú adentro de tu consultorio dental, tú puedes tener todos estos equipos, esas son las grandes bondades de la tecnología. Entonces, podemos ayudar a rehabilitar dientes que, sobre todo dientes que, como vieron en las imágenes que les mostré, son dientes que a veces uno dice, ya no sirve, ¿no? Ya hay que extraerlo. Entonces, nosotros como dentistas siempre buscamos hasta el último recurso por tratar de rescatar los dientes, de los dientes naturales del paciente, pero pues también hay que ser objetivos y realistas, ¿no? Entonces, creo que esta sería una alternativa para tener una nueva técnica, ¿no? Restaurativa. Y y pues estos equipos o esta tecnología novedosa, pues la verdad es que son bastante
ahora son un poco más sencillas de utilizar, no necesitas ser un experto, un ingeniero, ni un experto en este tipo de equipos, son bastante amigables, entonces nosotros como odontólogos podemos, de la mano de las otras especialidades, como comento, hacer este trabajo interdisciplinario y poder echar uso de toda esta maquinaria y todo este equipo para poder rehabilitar este tipo de dientes, ¿no? Y pues desde luego como este foro, ¿no? Hacer esta divulgación en este tipo de foros, conferencias, ahora como decía la doctora, las redes sociales es una bomba, ahí podemos nosotros echar mano de comunicarnos, de mostrar lo que se está trabajando, de mostrar lo que se está haciendo, de hacer equipo, invitar, ¿no? Como dice ahorita el doctor Julio, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer para contribuir? Y seguir haciendo el trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, creo que ahorita estamos en una era de la tecnología donde vale mucho la pena seguir haciendo este tipo de investigaciones y para desarrollar nuevos protocolos de atención. Eh, Ahorita a lo mejor se escucha muy futurista, pero pues la verdad es que aquí está ya esto, ¿no? Esta tecnología ya la tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, pues lo que buscamos sería ofrecer nuevas alternativas, ¿no? O sea, sobre todo, no tanto lo moderno, sino que sean funcionales. O sea, que el paciente no nada más le devolvamos la sonrisa, sino que a veces para el paciente lo más importante es poder comer, ¿no? Poder comer y con sus dientes. Entonces, bueno, este es el proyecto que estamos trabajando ahorita. Ahí vamos poco a poquito, pero espero próximamente poderles mostrar los resultados y que sean resultados positivos. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Ahorita la doctora Ana va a abrir una de las encuestas para que estén ahí al pendiente, en lo que pasamos con nuestro siguiente estudiante asociado. Vamos a continuar con Manuel Alejandro Chavarría Ortega. Él es estudiante de maestría. El título de su proyecto es Evaluación de riesgos en caries en escolares mediante protocolo Cambra. Listo, ya alcanzamos, ya vemos ahí la presentación. Listo, ahí se ve, Doc. Sí, Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ya sería nada más la pantalla completa. Sí. Ok, creo que ahí Listo. ya se ve, ¿no? Sí, es adelante. Ok. Bueno, primeramente agradezco la invitación y soy Manuel Alejandro Chavarría Ortega, soy estudiante de la maestría en Ciencias Clínicas Odontológicas. Vamos a platicar un poquito acerca de mi investigación o de mi trabajo de investigación, el cual lleva el título de Evaluación de Riesgo de Caries en Escolares mediante Protocolo Cambra. Aunado a esto, pues mi directora es la doctora Lucrecia Arzamendi Cepeda y el doctor Rosendo Rojas. Como una breve introducción, la Organización Mundial de la Salud nos indica que la caries es una de las enfermedades o es una de las principales enfermedades con mayor prevalencia a nivel mundial, teniendo un alto índice de prevalencia y de incidencia, pero siendo los niños o los menores los más afectados. Por otro lado, tenemos herramientas que nos ayudan a manejar o a tener un mejor control sobre lo que es la caries de forma individual, y esta va a ofrecer estrategias o técnicas para abordarlas de forma mínimamente invasiva o tratarlas en etapas tempranas. En el protocolo que estamos trabajando, en la investigación que estamos realizando, es un estudio observacional, analítico y transversal, en el cual estamos utilizando una muestra, o más bien una población, a escolares de 6 a 12 años en las escuelas primarias, públicas y privadas del municipio de Tecate. El tiempo en el que lo estamos realizando, pues prácticamente es durante el 2024, en el cual en el estudio están involucrados pues un estudiante de maestría y 2 doctores con enfoque clínico, preventivo y epidemiológico. La herramienta de evaluación o la herramienta de mediación que estamos utilizando es el protocolo Cambra modificado, y la selección de muestra la abordamos a través de un muestreo probabilístico
de forma aleatoria simple. Como criterios de inclusión, pues estamos abordando a escolares que estén inscritos en escuelas primarias públicas o privadas en el municipio de Tecate, obviamente teniendo un rango de edad de 6 a 12 años. También que los padres de familia o tutores hayan aceptado o autorizado la exploración bucal y hayan firmado el consentimiento informado. Como criterios de salida, pues tenemos que los padres hayan abandonado, o en este caso el niño se haya retirado de lo que es la aplicación del estudio o la aplicación del cuestionario y que observemos la cavidad bucal, que por alguna razón también los escolares que hayan sido seleccionados no hayan acudido el día de la inspección. Y por último, que existan errores en el llenado ya sea de los cuestionarios o en el consentimiento informado por parte de los padres de familia. Brevemente, pues la herramienta de medición que estamos utilizando es un protocolo, es un instrumento ya validado, el cual tiene un nombre llamado Cambria o Caries Management Risk Assessment. Este protocolo se basa en identificar lo que son 3 segmentos. Uno va a ser los indicadores de la enfermedad, los factores de riesgo y los factores protectores. A estos 3 segmentos se les va a asignar un valor en específico y el resultado de esto va a ser la sumatoria de estos 3, clasificando al paciente o al menor por riesgo bajo o un riesgo alto de presentar caries. Como impacto científico del proyecto, pues primeramente estamos actualizando datos estadísticos específicamente en la región. La última estadística que tenemos al alcance se realizó en un periodo del 2011 al 2014 en la encuesta nacional de caries y fluorosis dental, siendo que la OMS recomienda que se realicen este tipo de estudios por lo menos cada 5 años. Aparte de esto, estamos determinando lo que es el riesgo de caries de forma individual para posteriormente clasificar a esos pacientes o abordarlos de la forma correcta y no solamente observar caries y hacer una cavidad y colocar un relleno. Ya estaríamos implementando otro tipo de alternativas más conservadoras o mínimamente invasivas, dependiendo del diagnóstico. Como impacto social, pues primordialmente hacemos promoción a lo que es la salud bucodental. En conjunto con esto, se cree que puede disminuir lo que es la prevalencia e incidencia de caries en la región. Y pues obviamente estamos educando a escolares con unos buenos hábitos de cuidado bucal o de salud dental y por lo tanto creando adultos responsables que posterior a ello tengan o más bien transmitan esos mismos conocimientos a sus hijos o a sus cercanos. Como aportación a la solución de los problemas prioritarios en el área de la ciencia de salud, principalmente estamos abordando una de las enfermedades más comunes a nivel mundial en salud pública. Por lo tanto, en base a lo que es la actualización de estos datos, se puede reforzar o crear programas específicos para el manejo de ella. Incluso donde pacientes o donde menores ya la presenten, se puede abordar de la forma correcta en conjunto al diagnóstico que represente. Como estrategias a implementar para tener un impacto en el acceso universal al conocimiento, pues es fomentar los estudios epidemiológicos, ya que estos se consideran la base a cualquier resolución de los problemas o de la problemática, ya que indagamos en cómo están las estadísticas y cómo es que podemos resolver ese tipo de problema. También difundimos herramientas muy importantes en el cual, como lo comentaba anteriormente, ya no solamente ves con ojos de restaurar, sino ves la forma en la cual trabajar de forma mínimamente invasiva para la resolución de la caries. Como conclusión, pues entendemos que la caries no es erradicable, pero sí es muy prevenible. El estudio ha tenido, más bien hasta la fecha, o los datos que tenemos de resultados, hemos tenido fuera de lo que es como sabemos, la caries es multifactorial, fuera de lo que es la dieta, la higiene,
nos ha arrojado resultados variables que principalmente van a depender o están relacionados a la edad y la comunidad donde se están aplicando, lo que da o lo que se sugiere darle la continuidad al proyecto para poder representar los resultados finales. Y por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Excelente, muchas gracias, Manuel. Ahorita sigue abierta la sección de encuestas. Tenemos 2 encuestas, ¿no? Una asociada a la parte tecnológica y ahorita también uno asociado a la parte del contexto de la odontología preventiva. Pasamos con nuestro siguiente estudiante presentador. Es Evelyn Olivia Miranda Tarín. Ya estás ahorita, Evelyn, estás como coorganizadora para que puedas compartir tu pantalla completa. Evelyn es estudiante de maestría y el título de su proyecto es Concordancia entre 3 métodos cefalométricos para determinar el biotipo facial. Y ya apreciamos ahí tu pantalla completa. Adelante. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Evelyn Olivia Miranda Tarín. Yo soy especialista en ortodoncia y actualmente estoy cursando el 3er semestre de la maestría. Como les mencionaba el doctor Julio, mi tema de proyecto es concordancia entre 3 métodos cefalométricos para determinar lo que es el biotipo facial. Como introducción, me gustaría hablarles de 3 aspectos importantes, los cuales nosotros consideramos en el área de ortodoncia. El primer tipo o el primer aspecto es el biotipo facial. El biotipo facial nosotros en ortodoncia, en prostodoncia, lo vemos como una serie de características morfológicas que nos determinan cada paciente. Pueden ser musculares, esqueletales, morfológicas. Entonces, cada paciente tiene su biotipo facial. Las radiografías diagnósticas, pues como ya todos sabemos, son muy importantes en el área de ortodoncia. ¿Por qué? Porque nosotros de ahí nos basamos para hacer nuestros diagnósticos y realizar nuestros planes de tratamiento. Y por último, la cefalometría, el cual es un análisis por el cual mediante nosotros mediciones, mediante trazos, mediciones lineales y angulares, realizamos ciertas medidas para determinar el diagnóstico de nuestros pacientes. Entonces, bueno, ¿cuáles son los biotipos faciales? Los biotipos faciales son 3. El braquifacial, el cual se caracteriza por ser una estructura un poquito más tosca, más robusta. Las estructuras óseas son un poquito más, pues más fuertes, la musculatura es más fuerte. Características faciales en estos pacientes son caras anchas, mandíbulas muy pronunciadas. Muchas veces tenemos muchos desgastes dentales porque la musculatura es muy fuerte. También tenemos el biotipo mesofacial, que es el biotipo intermedio. Aquí tenemos una musculatura normal, mediciones esqueletales normales. Y la dolicofacial, la última, es todo lo contrario a la braquifacial. Aquí tenemos características físicas, por ejemplo, caras más alargadas, crecimientos verticales, musculatura débil. Entonces, pues estos son los 3 principales biotipos faciales que encontramos en los diferentes pacientes. ¿Cómo determinamos o cómo diagnosticamos nosotros qué biotipo facial presenta nuestro paciente? Por medio de análisis cefalométricos, fotografías y principalmente características esqueletales, físicas y musculares. Los principales análisis cefalométricos que nosotros en ortodoncia utilizamos para diagnosticar o determinar estos biotipos faciales son 3. Uno realizado en radiografías anteroposteriores, el cual es el análisis frontal de Ricketts. Otro es el análisis realizado en radiografías laterales de cráneo que nos determina el crecimiento del paciente, es el análisis de Jarabac, o el cual también se conoce como patrón de crecimiento de Jarabac. Y por último, también utilizamos mucho lo que es el BERT de Ricketts, el cual también se realiza por medio de análisis en radiografías laterales de cráneo.
Entonces, como mi protocolo de investigación, bueno, mi tipo de estudio va a ser un estudio observacional, analítico y transversal. ¿A quién va dirigido? Pues a los pacientes con maloclusiones que acudieron por primera vez al servicio de la especialidad de ortodoncia con un diagnóstico clínico e imaginológico. ¿Dónde se va a realizar? En la especialidad de ortodoncia de la Facultad de Odontología Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California, en el periodo enero 2021 a diciembre 2022. Es decir, se recaudaron la información de los pacientes que llegaron en este periodo de enero 2021 a diciembre 2022. La muestra consiste en una muestra de 77 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. ¿Y cómo se va a realizar este estudio? Por medio de, se tomaron más bien las radiografías posteriores, se tomaron las radiografías laterales de cráneo, y en base a esto se hicieron los análisis cefalométricos, los cuales les mencioné anteriormente. Ya una vez realizados los análisis cefalométricos, vaciamos todos los datos en una base de datos para después pasar y proseguir con los análisis estadísticos y ya determinar los resultados de nuestra investigación. Los criterios de inclusión para poder realizar esta investigación fueron pacientes que acudían a la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Baja California a solicitar tratamiento de ortodoncia por primera vez en el periodo ya establecido. Y como criterios de exclusión se excluyeron a aquellos pacientes que presentaban algún tipo de síndrome, que ya habían sido previamente tratados con ortodoncia, rehabilitaciones extensas, antecedentes de trauma, procedimientos quirúrgicos, alteraciones de cabeza y cuello, problemas hormonales que alteran el crecimiento, enfermedades degenerativas y más de 2 ausencias dentales. Bueno, ya empezando a hablar un poquito sobre el contenido, el impacto científico de esta investigación, pues es importante para nosotros como especialistas establecer un diagnóstico eficaz, ya que el especialista debe conocer los distintos métodos para determinar pues, los biotipos faciales. Y ya una vez conocidos cuáles son los análisis que le van a ayudar para diagnosticar es importante distinguir las ventajas y desventajas de cada uno de ellos y así aplicarlo en la práctica clínica para tener una mayor certeza de qué análisis le proporciona mayor certeza al momento del diagnóstico ortodóntico. Y como impacto social, pues la correcta elección del método cefalométrico para determinar el biotipo facial que se encuentre acorde a las características fisiológicas del paciente va a conllevar obviamente a una correcta clasificación de y por ende va a permitir realizar un diagnóstico más certero, un plan de tratamiento personalizado con resultados predecibles, estéticos, funcionales y estables. Es importante para nosotros como especialistas saber y conocer cuál es el mejor análisis que nos va a dar la mayor certeza, la mayor certeza en cuanto al diagnóstico del biotipo facial, porque no todos los planes de tratamiento van a ser el mismo dependiendo del biotipo facial, es decir, no se va a tratar a un paciente braquifacial igual a un dólico facial. Las mecánicas, los movimientos en base al área de ortodoncia pues se van a modificar. Es por eso la importancia de diagnosticar antes de iniciar cualquier tratamiento pues el biotipo facial. Por eso el impacto social pues más que nada es como nosotros tener una certeza de cuál es el mejor análisis y en base a eso poder hacer nuestros análisis y nuestros diagnósticos. La aportación a la solución de problemas prioritarios en el área de las ciencias de la salud, pues va a ser la relevancia del biotipo facial como un factor para determinar en el tratamiento de ortodoncia. Ya les había mencionado que es fundamental conocer las características fisiológicas de cada paciente para nosotros poder tener un correcto diagnóstico con una planeación más específica y así el tratamiento de ortodoncia proporciona un mejor equilibrio facial, una mayor estabilidad y pues por ende un mejor resultado. Entonces lo principal pues es conocer
distinguir con criterio las ventajas y las limitaciones de cada análisis para nosotros aplicar pues el mejor para poder obtener mejores diagnósticos. Las estrategias para tener un mayor impacto universal, pues va a ser primero que nada nos gustaría la publicación de un artículo científico. Después de realizar la publicación, ya empezar a divulgar en los diferentes posgrados de ortodoncia, que se da a conocer este artículo, que se da a conocer la importancia del diagnóstico de los biotipos faciales, y posterior a esto a lo mejor también realizar un estudio, adaptar este estudio para un análisis en 3D. Como conclusión, pues en la actualidad hay un creciente interés por el análisis facial para elaboración del diagnóstico y planificación del tratamiento en ortodoncia. Por ende, pues es fundamental conocer la relación entre todos los tejidos fisiológicos para así determinar el biotipo facial en cada individuo, de tal manera que el tratamiento pueda proporcionar un mejor equilibrio facial, una mayor estabilidad, mejor estética y que sea un tratamiento personalizado. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a la orden de cualquier duda. Excelente, muchas gracias, Evelyn. Ahorita, para continuar con la siguiente presentación, voy a abrir una encuesta, entonces, para que aprovechen, ¿no?, ahorita el inter de una presentación y otra y puedan apoyarnos, ¿no?, con la respuesta de la encuesta. Tenemos ahorita la participación, finalizamos con Ana Luisa Vázquez Romero, ella es tesista de maestría. Ya vemos ahí tu presentación, adelante. Ana Luisa, no te escuchamos. Veo que abriste el micrófono. No sé si puedas checar ahí en el navegador arriba si está habilitado el permiso. Y aprovechamos ahorita también el tiempo para aperturar la última encuesta del día de hoy. Entonces ahorita quedan activas la encuesta número 6, que es ¿cómo crees que la investigación en odontología puede beneficiar a la población? Pues ahí tenemos las respuestas, ¿no? Mejorando efectividad de tratamientos, reduciendo el tiempo de recuperación, desarrollando técnicas menos invasivas y previniendo enfermedades bucales. Y queda ya también activa la otra encuesta, que es ¿qué medios de divulgación científica y tecnológica encuentras más efectivos para llegar al público en general? Que serían programas de tele y documentales, blogs y sitios web especializados, redes sociales y artículos en revistas y periódicos. Entonces tenemos ya la presentación lista de Ana Luisa. Buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí se escucha. Adelante. Hola, buenas tardes. Es que no puedo ver la pantalla. ¿Te conectaste con el teléfono también? Ya me salí, doctora, del teléfono porque ya pude entrar. Bueno, ¿usted le va cambiando, doctora, a la presentación? Sí. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Ana Luisa Vázquez Romero. Soy estudiante de la segunda generación de la maestría. Ahorita estoy como tesista y soy especialista en endodoncia. Mi trabajo es evaluación de la actividad antibacteriana de probióticos lactobacilos SPP contra Enterococos fecalis. Es un estudio in vitro. Mi directora es la doctora Silvia Viviana Pitones Rubio y mi codirectora es la maestra Claudia Lisset Saavedra Martínez. La otra, doctora, por favor. Ok, como introducción, pues actualmente uno de los principales problemas que afectan a la población es la caries dental.
La OMS refiere que hasta el 2019 la prevalencia de caries a nivel mundial es del 90% de la población que afecta esta enfermedad. La OMS dice que la caries dental es un proceso localizado de origen multifactorial, lo que provoca que va reblandeciendo los tejidos duros del diente. Desgraciadamente, la caries no duele hasta que ya llega a la pulpa del diente y esto provoca que se necesite una endodoncia o un tratamiento de conductos, que es la última alternativa para conservar los dientes dañados o infectados. La siguiente, doctora. Ok, como el tratamiento de endodoncia o tratamiento de conductos consiste en la limpieza, conformación y obturación de los conductos radiculares. La persistencia y el crecimiento de las bacterias dentro del conducto es un factor principal para la aparición de lesiones pulpares y periapicales. El Enterococcus fecalis se considera como la bacteria principal más resistente, siendo la responsable de los fracasos en los tratamientos endodónticos. En la siguiente, doctora. Ok, la preparación químico-mecánica juega un papel muy importante en la desinfección del conducto. El objetivo fundamental de la endodoncia es eliminar el mayor número posible de bacterias, el tejido necrótico y el tejido orgánico que se encuentran dentro del diente. También es ensanchar el conducto radicular para una irrigación más eficiente y la preparación para la obturación. Hasta el momento, el irrigante más utilizado es el hipoclorito de sodio, pero tiene muchas propiedades que nos ayudan a eliminar el mayor número de bacterias, pero es tóxico para el cuerpo humano. También otro factor es la complejidad anatómica, que en su mayoría son conductos ovalados, entonces siempre pueden quedar, o en muchos de los casos pueden quedar bacterias en lugares donde no llega ni la irrigación ni los instrumentos que utilizamos. La siguiente. Ok, tanto la FAO como la OMS nos dicen que los probióticos son microorganismos vivos que al ser administrados en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud del huésped. Los probióticos son pequeños organismos vivos que no podemos ver a simple vista, solo se miran bajo el microscopio, pero ya hay muchos estudios que nos dicen que nos da muchos beneficios para nuestro cuerpo. Entonces, es por eso que, me pasa la siguiente, doctora. También es por eso que últimamente se escucha mucho que se utilizan tanto en alimentos, medicamentos y también en suplementos dietéticos. Y las especies más utilizadas es el lactobacilo y el bifidobacterium. También para que un probiótico tenga, se considere que, que un probiótico se considere que es bueno para nosotros, tiene que tener ciertas propiedades y una de las cuales es que pueda demostrar que tiene propiedades que no sean patógenas, que tenga capacidad de supervivencia, que se adhiera, que haga una colonización, que haya una producción de sustancias antimicrobianas y que tenga una adecuada supervivencia como se use, ya sea en polvo, líquido o en alimentos. También es importante saber que los probióticos llevan a cabo diferentes funciones en nuestro cuerpo. Primero tienen que entrar por nuestra boca, así como los alimentos, pasan a través de nuestra garganta, llegan al estómago y a los intestinos, y ahí hacen como una casa, un campamento, una casa de campaña, se quedan y combaten y pelean contra los microorganismos que dañan nuestro cuerpo. Otra de las funciones es que procesan y rompen los alimentos que nos hacen daño o que nos provocan irritación a nuestro estómago. Es por eso que nosotros queremos realizamos este estudio por todos los beneficios que se conocen hasta el momento de los probióticos. La siguiente. Ok. Como protocolo de investigación, nosotros utilizamos el método modificado de pozos de agar de Kirby-Bauer. Aquí se utilizaron en placas Petri y se hicieron unos pocitos. El tipo de estudio fue experimental, transversal, in vitro. Los criterios de inclusión fueron cepas
ATCC 29212 de Enterococcus fecalis y la cepa de Lactobacillus spp. Los criterios de exclusión fueron cultivos contaminados. La siguiente. Ok, el impacto científico de nuestro proyecto es nosotros al hacer este estudio pudimos observar que hay una actividad antibacteriana de los probióticos de Lactobacillus contra los Enterococcus fecalis. Entonces, esto nos da una esperanza para poder contribuir a un objetivo de la salud, que es eliminar el Enterococcus fecalis. Otro punto también es que en un futuro se pretende escribir un artículo con los resultados que hemos obtenido. La siguiente, por favor. Ok, el impacto social. Aquí lo importante que nosotros vemos es concientizar a las personas sobre la importancia de los probióticos y cómo estos nos pueden mejorar en nuestra salud oral, para en un futuro, pues, incorporarlos, ¿no?, a nuestro día a día, y también para los tratamientos que podemos realizar. La siguiente, doctora. Ok, la descripción de la aportación a la solución de problemas prioritarios en el área de la salud en el área de las ciencias de la salud. Ok, este trabajo que realizamos nos da una base o un primer pasito para tener una alternativa para en un futuro tal vez usarlo como un irrigante, y sabiendo que al contrario de que no es tóxico, sabiendo que nos va a ayudar y nos va a beneficiar a nuestro organismo. La siguiente, doctora. Ok, como la descripción de las estrategias para implementar, tener un impacto en el acceso universal al conocimiento. Aquí lo que se pretende es hacer una divulgación del contenido por medio a lo mejor de un artículo, también utilizar una plataforma digital para que de manera adecuada llegue a la población en general, y otra opción también pudiera ser ofrecer pláticas para que conozcan los resultados que hemos obtenido. La siguiente, doctora. Y como conclusión, pues yo lo que observo es que sí hay cierta cantidad de actividad antibacteriana con estos probióticos del lactobacilo. Entonces, esto nos da una esperanza para que en un futuro se pueda utilizar como un irrigante o como una medicación intraconducto para eliminar el mayor porcentaje de bacterias y tener el mayor número de éxito en nuestras endodoncias o en nuestros retratamientos. Y pues lo principal es que actúe contra el Enterococcus fecalis. Gracias por su atención y disculpen porque no miraba casi la pantalla. A ver, muchas gracias. Pues ya estamos por finalizar. La siguiente semana continuamos nosotros pues con las actividades asociadas a las semanas de divulgación de la ciencia. Los invitamos, ¿no?, para que también la próxima semana pues participen, estén con nosotros. Tenemos como pues invitados la siguiente semana a un profesor investigador. Él es de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a tener al inicio de nuestra presentación al doctor Álvaro Edgar González Aragón Pineda. Él trabaja con investigación en salud pública y nos va a presentar pues parte de los proyectos de investigación que llevan a cabo en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, ¿no? Pues la invitación para que continúen participando con nosotros. Pues antes de cerrar, un agradecimiento a quienes participaron, también a los estudiantes expositores. A la brevedad, les compartimos ahí por los mensajes, está el canal de YouTube del proyecto para que también se sumen. Ahí tenemos alguna programación del audio podcast que tenemos con Radio Universidad. Tenemos también la semana, nuestra
el evento de la semana pasada y durante el transcurso de la tarde, mañana temprano, pues vamos a subir la grabación del día de hoy, ¿no? Entonces, pues agradezco que nos hayan acompañado, también a la doctora que estuvo apoyándonos, a la doctora Ana, y pues les deseamos que tengan una excelente tarde. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Muchas gracias por el apoyo y por sumarse a estos esfuerzos de divulgación científica. Hasta luego.